Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos perfectamente preparados para explicarles lo que haya sucedido, informarles, opinarles, enmarcarles las noticias dentro de lo que pues, es necesario entender para que la noticia no pase desapercibida. Y desde nuestro punto de vista, pues hay dos compromisos: el rigor y la valentía, y un ambiente general en el que predomine la libertad, porque a nuestro modo de ver, pues si no es así, los medios de comunicación se convierten en algo más parecido a la voz de su amo, el perrito y el gramófono, aquel, ¿se acuerdan? Pues eso. Lo nuestro es diferente y por eso, seguramente por eso, ustedes están pendientes de nosotros y nosotros agradecidos de que eso sea así. Empezamos hablando de salud con don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Ya me acompaña aquí este hombre que es una especie de inquieto, un maverick, dicen en inglés, un inquieto de la salud, digamos que facilitarnos un encuentro con esa paz que significa no tengo dolor. Eso es que la verdad es que es lo más bonito que hay es cuando tú, a través de tus productos que promocionamos, pues somos capaces de que la gente esté mejor, ¿no? Eso es verdaderamente, bueno, pues la mayor satisfacción que tienes de cuando lo estás promocionando, ¿no? Nosotros cuando empezábamos con el guante, que fue el primer producto que tuvimos, con este invento que los reumatólogos habían dicho... Tecnología made in Spain, invento made in Spain. Totalmente, que me dejaron los reumatólogos, oye, mira, tienes que conocer a este hombre que es un inventor, tal... Y yo fui a conocerle y vi la historia y dije, pues qué bonito, ahora lo mejor es que encima funcione y funcione muy bien, ¿no? Estaba todo comprobado, pero al final el último que habla es el paciente, la calle, la gente lo que dice, ¿no? Y bueno, ya son muchísimos, yo creo que si te hablo de miles de guantes, ya tenemos miles de guantes, ¿no? Y la gente muy contenta. Trabajamos con la máxima tecnología. Y no solo en España, porque yo sé que algunos desde el exterior te los han comprado. Sí, es verdad que ya están en el exterior y todavía casi no nos hemos movido, ¿no? Pero sí es verdad que además es que la patente está en 30 y pico países, con lo cual vamos a tener una suerte de poder estar en todos, sabiendo que no va a haber esas imitaciones chinas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues máxima tecnología, onda pulsante, radiofrecuencia. Estamos trabajando aquí mucho con lo que es masaje, vibración y calor, porque también para la mano va muy bien. Y la mano, fíjate, a diferencia de las otras dos que vamos a hablar, además psicológicamente afecta, ¿no? Porque sobre todo en mujeres, cuando se empiezan a torcer los dedos, etcétera, bueno, pues por eso hay que ponerle remedio lo antes posible. En el momento que ya me empieza a doler un poquito, que ya veo que me levanto por la mañana y se me agarrotan un poco las manos, que no las puedo cerrar bien, tenemos que empezar a trabajar. Y como es cómodo, como es sencillo, como son 20 minutos, como es en casa, pues no tenemos ninguna excusa para no ponerlos. Claro que si desagregas todos los tratamientos que da el guante, te vas a que la persona afectada tendría que dedicarle más tiempo que ver un partido de fútbol si tuviera que hacer paso a paso la técnica del tal, del cual, el guante, 20 minutos, todo a la vez y resuelto. Y ya está, y resuelto. Y además el tiempo y el dinero también, claro, cada lugar que tienes que ir, pues es un fisio, es una terapia ocupacional. Bueno, luego tenemos la parte de la rodilla. La parte de la rodilla también muy afectada porque muchísimas personas, bueno, entre algunos que ya han tenido ya alguna operación, infiltraciones, gente que juega diferentes deportes, el pádel, que al final tienen daños en la rodilla. Bueno, pues esta rodillera lo que hace es, a través de las terapias de luz, penetrar para que irrigue mejor y que realmente consigamos, y también con el masaje, la vibración y el calor, consigamos que esa rodilla no duela y podamos caminar, andar, etcétera, para que estemos mucho mejor durante el día. Y bueno, y luego ya el gran final a todo esto ha sido el cinturón láser este que decimos, que es un cinturón que colocado en la zona bien cervical, bien dorsal o bien lumbar, pues realmente te provoca que ese dolor que tenemos en ese momento pues desaparezca. Aquí no solamente es artrosis, porque en muchas ocasiones es una lumbalgia, es una cervicalgia, es decir, son dolores que te vienen a lo mejor de posturas, de haber pasado haber hecho alguna postura mal hecha o haber hecho algún esfuerzo, ¿no? Bueno, pues con este cinturón vamos a conseguir eso también. Pásamelo que lo voy a poner en marcha, porque quiero que vean los puntitos esos rojos que anuncian la tecnología, lo que el cinturón va a hacer por nosotros, ¿no? El rojo, ¿verdad? Ahí, sí, dale ahí. Déjalo un momentito. Que igual tengo que dejarlo más. Un momentito y luego ya tienes que apuntar al de la luz. Ahí es el de la luz. ¿Este? Sí. Ahí hacemos el masaje, el otro. Ahí es el que está sonando es la vibración. La vibración va cambiando.
Ahora sí, y, que lo ven. y ahora ya tenemos... Ahora sí que lo ven, ¿no? Sí, ese es el infrarrojo, es doble LED, trabaja a 695 y 895 nanómetros para que penetre, irrigue la sangre y realmente el dolor pues desaparezca o casi desaparezca. Bueno, Adolfo, ¿cómo podemos hacer, pues no sé, a que tenga necesidad del cinturón, el cinturón, el que tenga necesidad del guante, el guante, y el que tenga necesidad de la rodilla, pues la rodillera? Pues la rodillera, pues mira, hay un teléfono, yo siempre invito a que llaméis, sea la hora que sea, porque va a quedar registrada. Nosotros os devolvemos la llamada. Además, en el momento que nos digáis que sois del Toro Televisión, vais a ver cómo las ventajas, vais a tener un trato preferencial. ¿Por qué? Porque ya llevamos mucho tiempo con vosotros y estamos muy contentos. Además, sois gente verdaderamente muy maja, ¿no? O sea, enseguida nos animáis a que saquemos más cosas. Así que ahí es un 900-730-122 y además os regalamos el tensiómetro que habla. Así que nada, espero vuestras llamadas. Bueno, Adolfo, yo también te animo a que sigas esa trayectoria de innovación, de tecnología, de tratamientos, de darle vueltas y vueltas a las cosas para que lleguen a fructificar en algo que nos ayude. Gracias, Xavier, a ti. Pues dejamos la salud por un lado, nos vamos a ir a Auschwitz, ese lugar de horror, ese lugar del cual hoy se cumplen 80 años de su liberación, después de haberse convertido pues, en la cara más horrible del nazismo, ¿verdad? En Auschwitz murieron pues 1.100.000 personas, muchas de ellos niños que fueron llevados allí, ¿verdad? Hoy se trataba de hacerles un homenaje. Han hablado algunos de los cada vez menos supervivientes, que algunos llegaron allí siendo muy niños, hoy son bastante ancianos, ¿verdad? Han pasado 80 años desde la liberación. Han hablado, como digo, en esa ceremonia organizada pues, con todo lujo de esmero y de cariño por parte de un montón de asociaciones, por parte de un montón de países. Ahí estaban los reyes de España en el evento, ahí estaban también el rey de los ingleses, el rey Carlos. Bueno, así es que hemos visto cómo había un montón de personas ahí pendientes de animar a los y respetar a los fallecidos, animar a los supervivientes y recordar lo que no puede volver a producirse, el Holocausto. Bueno, y cumplida ese sentido homenaje que ven ahí en pantalla, nos vamos a otros lugares del mundo donde están pasando cosas importantes. Por ejemplo, hoy lunes ha empezado a volver una enorme cantidad de gente, de palestinos, a territorio de Gaza, en la Gaza palestina. Habían tenido que marcharse, dejar atrás sus casas, etcétera, y ahora, a consecuencia del tratado de alto el fuego entre Israel y la organización terrorista Hamas, pues hay muchos que han decidido empezar la vuelta. Tanto es así que ha habido un enorme colapso en los pocos pasos fronterizos que continúan activos o que se pueden utilizar en estos momentos. Bien, y mientras los palestinos desplazados empiezan a peregrinar hacia la devastada Franja de Gaza, pues los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado hoy el despliegue de efectivos militares o policiales comunitarios a través de una misión que se va a llamar EUBAM Rafah, para proteger y viabilizar el paso fronterizo del mismo nombre, el paso de Rafah, entre Israel y Egipto, que comunica Gaza con Israel y Egipto. Se trata para la Unión Europea de apoyar el alto el fuego firmado entre Israel y Hamás y, sobre todo, facilitar el movimiento de los palestinos a través de ese paso fronterizo. Ha dicho hoy el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que iban a ser efectivos de la Guardia Civil los que se iban a sumar a esta protección en Gaza. Y la Unión Europea ha perfeccionado esa idea con un contingente que estará compuesto por soldados o guardias civiles españoles, italianos y franceses. Ese va a ser el conjunto de las tropas a las que se les va a confiar la misión de fortalecer el paso de Rafah, hacerlo seguro y transitable. Bueno,
Y de ahí a una de las cosas más llamativas de las últimas horas. En apenas 8 horas, lo que era una amenaza de Donald Trump de imponer aranceles muy serios y muy fuertes, 25%, a todos los productos que Estados Unidos importa de Colombia, todos, de las flores al café, lo que sea, por no querer recibir ilegales vuelos que están enviando pues las fuerzas de seguridad norteamericanas con pues ilegales colombianos que estaban en suelo norteamericano. La negativa ha quedado fulminada, porque nada más conocerse la aplicación de los aranceles, el presidente Petro, que ven ahí, cambiaba, daba un giro copernicano y se comprometía a aceptar a los inmigrantes que expulse la administración Trump. Así es que no al lugar los aranceles, volvemos a la posición de salida y van llegando los vuelos. Y eso nos lleva a preguntarnos muchas cosas. ¿Será que Trump está intentando una diplomacia de aranceles, como fue en su día la diplomacia de las patrulleras? ¿Estamos en eso o en qué demonios estamos ahora a partir de este momento con estas ideas de Trump que acaban de llegar a la Casa Blanca? ¿Que no quieres recuperar o recibir a esos ilegales que yo expulso? Muy bien, aranceles. Esa es la ley Trump y, bueno, pues es una ley distinta de la cual luego vamos a comentar lo fundamental. Seguimos con el relato y nos tenemos que, vamos a ver el trabajo de esto de Colombia, claro, que se me olvidaba. Han sido unas horas tensas, pero finalmente Colombia ha cedido ante Trump. Hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados. Washington anunciaba que Petro aceptaba finalmente las condiciones de una guerra comercial, calificada para muchos como la más corta de la historia. Todo comenzaba con este mensaje del presidente norteamericano en su perfil de la red de chat social. Trump se quejaba de que el gobierno de Petro no había permitido que un vuelo con un centenar de inmigrantes colombianos a bordo aterrizara en su país. Y todo en un intento de cumplir con su política de deportaciones masivas de los Estados Unidos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciaba a su vez en su perfil de X que el nuevo gobierno del republicano tratara a los suyos como delincuentes. Su negativa era recibida por Trump en forma de aranceles del 25% hasta el 50% en una semana a todos los productos que se importasen del país hispanoamericano. También la prohibición de viajar a los Estados Unidos a miembros del gobierno, sus familias y la cancelación de visados, inspecciones aduaneras y más controles fronterizos y hasta sanciones bancarias y financieras. Cerca de las 11 de la noche en la Casa Blanca, ambas administraciones emitían un comunicado narrando su versión de los hechos y comunicando la aceptación de un acuerdo en materia migratoria por parte de Petro. Colombia aceptaría sin restricciones a todos los ilegales que regresen de los Estados Unidos sin ningún tipo de limitaciones. No obstante, las amenazas de la nueva administración republicana seguirán sobre la mesa si el país hispanoamericano incumple su parte del trato. Bueno, volveremos a este asunto, pero no ahora de forma inmediata, porque les quiero hablar de España y del problema que tenemos en España con las drogas. Hoy no voy a hacer un preámbulo, vamos a ir al grano, porque yo creo que el asunto se comenta solo. 9 detenidos, 9 en Cantabria, con una peculiaridad bastante asombrosa. Uno de los detenidos es una anciana de, ojo, atención, redoble de tambores, 87 años, que se dedicaba a vender drogas desde la ventana de su casa. Ayudándose de una bolsa y una cuerda, pues la señora de 87 años participaba en el comercio de la droga. En fin, no sé qué más decir en este caso para que ustedes capten que esto de la droga nos tiene, se nos ha metido bajo la piel de una manera extraordinaria y que está por todas partes. Lo que yo vengo a decirles siempre, que hay gente
muy mayor metida en esto, hay gente muy joven, de todas las edades, como siempre manejan armas, porque claro, hay que proteger la droga, como siempre manejan grandes cantidades de dinero en efectivo, katanas, todo tipo de armas para proteger el comercio de la droga, que es tan lucrativo. Esta es la cuerda y la bolsa con la que la señora, sin moverse de su ventana, pues compraba y vendía la droga a quien se acercaba a su domicilio. Bueno, pues fíjense cómo está la cosa. Yo creo que esto es para retener en la cabeza. 87 años, detenida por tráfico de drogas en Cantabria. Como ven, pues ha habido parte en Santoña, en Limpias. Bueno, insisto, que está por todas partes, que no es nada extraordinario. Lo extraordinario es que nuestras fuerzas políticas no estén pensando en cómo darle la vuelta a esta situación, en cómo ponernos frente al problema y agarrarlo por los cuernos y dar la cara. Hay que limitar el uso de armas, hágase. Hay que endurecer las sanciones por la droga, hágase. ¿Qué más queréis que se tengan que hacer? Juzgados especiales dedicados a esto, especializados en esto. Muy bien, hágase. Lo que no puede ser es que este problema de la droga nos esté empequeñeciendo como país y esté convirtiendo, mucho menos segura, nuestra sociedad, porque si no le ponemos coto a eso, pues al final a España le va a pasar como a México, que tiene estados, Sinaloa es el ejemplo perfecto, donde mandan más los narcos que la Policía Federal o que la Policía del Estado, por supuesto, o que la Fiscalía o que la Justicia. Bueno, y por supuesto, aquí siempre vamos a tener un espacio para hablar de la Dana. Lo de la Dana ha sido tan brutal. El otro día les hablaba de que en el consorcio habían recibido 66.000 peticiones de ayuda de gente que ha perdido sus vehículos, que han resultado pues siniestro total después de la riada de la Dana, ¿no? Y hoy resulta que ese recuento hecho por la Comunidad Valenciana, por el Departamento de Medio Ambiente, con la ayuda de los ayuntamientos, eleva esa cifra a 90.000 los vehículos siniestrados, como ahora nos va a contar el consejero valenciano de Medio Ambiente. Nuestro trabajo sigue siendo la reconstrucción. Yo estoy hoy muy contento de que hayamos llegado ya a los 90.000 vehículos retirados. Era una tarea que parecía una barbaridad los primeros días y que una buena colaboración con los ayuntamientos se está consiguiendo. Mientras tanto, todo lo que sirva para dar transparencia y esclarecer cualquier duda que pueda generar nuestra gestión, la gestión del Consejo, me parece positivo. Yo siempre he confiado en que todo el mundo actuó con la información que disponía y respondiendo con los datos que teníamos en cada momento. Lo hizo el presidente, lo hice yo y lo hicimos absolutamente todos. Bueno, y me gustaría dedicar unos minutos para hablaros del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque quiero llevaros la reflexión de que la mejor manera para que vuestras ideas, nuestras ideas, avancen en la sociedad española es que nos apoyéis, que entendáis que van mejor esas ideas en un vehículo como el nuestro que extendiéndolas, aunque sea denodadamente, por parte de los que estamos en esto más o menos solos. Nosotros no estamos solos. Nosotros podemos hacer que esas ideas vayan más deprisa, pero necesitamos vuestra ayuda, vuestra colaboración, para poder ser fuertes y extender esas ideas. Si lo entendéis como lo explico, pues lo tenéis muy fácil. Hay que llamar al 916162464 y en 5 minutos el asunto queda resuelto y pasáis a formar parte de lo que es nuestra familia de amigos del Club del Toro Televisión. Y en el club me han pedido que os comente, porque lo han montado con mucha ilusión verdaderamente, una visita guiada al Museo del Ferrocarril. Tendrá lugar el próximo miércoles, el mismo día que declara el fiscal general del Estado, a eso de las 11 de la mañana, en el Museo del Ferrocarril, que está en la estación de Delicias. Y allí vamos, los que podáis ir,
pues van a poder conocer por dentro, por fuera, locomotoras históricas, vagones, un montón de objetos que dan una vida a este apasionante transporte que fue el ferrocarril, que lo transformó todo, nuestra economía, nuestras ciudades, la vida de las personas, absolutamente todo, y aún lo sigue haciendo ahora. Bueno, antes os decía que dejábamos por un momento esto de la diplomacia de los aranceles que parece querer imponer Donald Trump y esto de la pugna entre Estados Unidos y China, hoy trasladada al sector de lo tecnológico, donde con gran sorpresa han visto en Estados Unidos que algunos les llevan la delantera. Bueno, y lo vamos a comentar con don Gustavo de Aristegui, que es diplomático y experto en relaciones internacionales, al que ya veo y al que agradezco de antemano su participación en el programa. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, Javier. Mil gracias por tenerme en tu programa otra vez. Hombre, un placer. Vamos a ver, empecemos por esto de, seguro que te acuerdas de la diplomacia de las cañoneras, ¿no? Pues ahora parece que hemos entrado en la diplomacia de los aranceles. La diplomacia de los aranceles, la diplomacia de la retorsión, la diplomacia de las sanciones selectivas, incluso porque recordemos que cuando Trump le dijo al presidente Petro de Colombia que si no aceptaba los aviones militares con los deportados, que tendría que aceptar no solo los aranceles del 25%, sino también una restricción muy seria en número de visados a los ciudadanos colombianos. No olvidemos que no hay un solo empresario importante, no hay un solo personaje importante en Colombia que no viva o que no tenga casa o que no tenga intereses en Estados Unidos y por lo tanto pues entró en pánico. Después de una primera reacción, que fue una reacción un tanto desproporcionada respecto a las capacidades de respuesta que tenía en su arsenal, enseguida tuvo que recoger velas y decir que aceptaba los aviones. Sí, sí. No se puede, aunque no haya un acuerdo de readmisión, si un Estado tiene nacionales tuyos, que están probados, que están demostrados que son nacionales tuyos, porque tienen documentación colombiana, tú no puedes rechazarlos. Porque vengan en un avión militar en un avión civil, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos con el otro punto. Las relaciones de la nueva administración Trump con China hoy, con el traspiés que han tenido al descubrir que la inteligencia artificial china puede ser más barata y más eficiente que todos los grandes aparatos de microchips, macrochips, Nvidias y todas las empresas aglutinadas en torno a esto que parece que va a ser la octava maravilla. Pues en eso hoy han descubierto algunos que los chinos tecnológicamente puede que vayan por delante. Bueno, tú y yo lo hemos hablado muchas veces y lo habrás visto en alguno de mis artículos. China durante mucho tiempo entre el ranking de las 10 primeras empresas de inteligencia artificial tenía 6, después 8. Ahora empieza a haber más americanas, pero quien empezó primero no puede tener una tecnología peor. La tiene más probada, tiene más experiencia con el asunto y en consecuencia seguramente ha conseguido bajar los costes. Para empezar, la ingeniería, el desarrollo, los informáticos, los tecnólogos, etcétera, son necesariamente más baratos que en Estados Unidos. Habrá que ver qué tipo de inteligencia artificial. A mí lo que me preocupa de la noticia no es tanto que sea más barata que la americana, porque eso ya lo sabíamos. No es que tenga China inteligencia artificial, que también lo sabíamos, ni tan siquiera que China tenga muchas empresas entre las 20 primeras de inteligencia artificial del mundo y, por ejemplo, que Europa tenga 2 nada más y estamos siendo generosos denominando a las 2 empresas que están entre las 20 primeras como tales. Lo que sí es muy preocupante es que la inteligencia artificial china tiene una capacidad perturbadora y de desestabilización económica que ha sido identificada por la NSA y que esa capacidad de perturbar,
de desestabilizar los mercados bursátiles del mundo ha sido informada a la autoridad bursátil estadounidense, a la SEC, a la Securities and Exchange Commission, y eso ha causado una baja en la bolsa importante, como habrás visto a lo largo de esta tarde. A mí me preocupa muchísimo que no nos estemos enterando de que la nueva guerra es la guerra híbrida, la guerra gris, la guerra financiera, la guerra comercial, la guerra bursátil, la guerra inversora, la guerra crediticia, y que todo esto forma parte de lo mismo, y que la inteligencia artificial diseñada de una manera agresiva puede ser empleada como gran estratega, como gran coordinador de todo esto que he dicho. No olvidemos que China es el mayor detentador de deuda pública estadounidense y que es también el mayor detentador de deuda pública de muchos países europeos y que además tiene una parte importante de sus reservas en moneda europea, euro, y en moneda estadounidense, dólar. No quiere decir eso que renuncie a crear una moneda nueva, que es lo que es el gran temor que tiene Trump y razón por la cual quería imponer barreras arancelarias importantes a los BRICS, la moneda común que los BRICS quieren crear. Yo no tengo miedo de la moneda común de los BRICS porque no creo que vaya a ocurrir. No creo que vaya a ocurrir porque la rivalidad entre China y la India no va a permitir que eso ocurra, porque los intereses económicos entre un gigante y el otro son completamente contraproducentes y porque además la India aspira a sustituir a China como gran centro manufacturero industrial de la deslocalización amigable, si quieres llamarlo de alguna manera, para evitar las perturbaciones de la cadena productiva que sufrimos durante la pandemia del COVID. En consecuencia, creo que lo que tiene que hacer Occidente es, primero, invertir mucho más en tecnología de punta, invertir mucho más en inteligencia artificial y que Europa, una vez por todas, se dé cuenta que lo que no podemos hacer como gran innovación es los taponcitos de las botellas de agua mineral o la sobreregulación. Y está estrangulando la iniciativa en Europa, porque justamente una de las cosas que nos definía respecto de otros, hasta hace muy poco, Europa podía seguir la estela de la evolución y de la transformación tecnológica mundial, porque teníamos aviones de combate de quinta generación, porque no olvidemos que una cosa que no se tiene en cuenta es que la tecnología militar es la vanguardia muchas veces de la tecnología general. Y que cuando no se invierte en tecnología militar, la tecnología general acaba perdiendo posiciones y vanguardia respecto de los competidores. Ahora China ya está produciendo cazabombarderos de sexta generación. Estados Unidos tiene uno ya, que es el F-22, y está proyectando un nuevo cazabombardero del futuro. El F-35 es un quinta generación y media, por llamarlo de alguna manera, pero Europa está estancada en el Eurofighter quinta generación y en el Rafale quinta generación. Hemos empezado a ver qué empresas van a participar en el diseño y desarrollo de la sexta generación. Bueno, para cuando la sexta generación europea vaya a entrar en cadena de producción, los chinos y los americanos van a estar en séptima generación. ¿Cómo vamos a poder competir con las grandes potencias económicas del mundo si Europa, con 560 millones de consumidores, y que era hasta ahora la vanguardia mundial comercial, financiera, inversora, e incluso, quitando la bolsa americana bursátil, la segunda del mundo, si uno acumula todas las bolsas importantes europeas, ahora ya esa posición del ranking la vamos a perder. Y Europa tiene que despertarse de una vez por todas, porque si no vamos a acabar siendo aquello que el secretario general del Partido Comunista Chino de Shanghái le dijo a un compañero mío
que era entonces cónsul general de España en Shanghái, no diré el nombre ni cuándo, para que no se sepa quién fue el que lo dijo, que solo le preocupaba el sentimiento antichino de Estados Unidos y de Europa, porque pensaban además que el sentimiento antieuropeo de Europa era una especie de manifestación psicosomática acomplejada de los europeos respecto de la primera potencia, que es una democracia. Y él se interrogaba diciendo, ¿qué ocurrirá cuando nosotros seamos la primera potencia, que no somos una democracia? Y lo decía el tío claramente. Bueno, y entonces mi compañero le preguntó, dice, bueno, ¿y qué pensáis vosotros de Europa? Dice, Europa será nuestro museo y nuestro parque temático. Espero que no sea verdad. Madre mía. En fin, Gustavo de Aristegui, te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros y tus comentarios te los agradezco todavía más. Te mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Un fuerte abrazo, Javier. Muchas gracias. A ti. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Las 8:04 abrimos la mesa de análisis político y les presento a mis invitados inmediatamente. Don Julián Salcedo. Muy bueno. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios, secretario del Club Liberal Español. ¿Todo bien? Todo bien, estupendo. Me Muchas alegra gracias. mucho. Don Alberto Serrano, expolítico, escritor, abogado especializado en el derecho administrativo. Sobre todo. Y bueno, ¿y todo bien? Todo muy bien, Xavier, un gusto estar con usted. Me alegro. Pues vamos a empezar por donde algunos no esperan. El Supremo le ha dicho dos cosas muy interesantes a Alvarito García Ortiz, el fiscal general del Estado. Por un lado, que no tiene ningún derecho a pedir que se adelante la declaración del pareja de Ayuso antes que la suya. Bueno, hombre, si el auto de 7 páginas está a disposición, lo pueden leer. Yo lo interpreto como que le dicen, bueno, ¿cuántas ventajas va a querer usted, no? Y sobre todo hay un comentario muy importante que es, dicen, el magistrado instructor del Supremo, Ángel Luis Hurtado, dice, oiga, no minimicen el valor o el desvalor, mejor dicho, de las filtraciones. Él habla del valor, yo soy el que habla del desvalor. No minimicen el impacto de una noticia de este calibre, caso de que la instrucción se llegue a confirmar, ¿verdad? Sí, esto último lo que viene a decir es que es un hecho muy grave y lo califica como tal. Básicamente se está generando un relato que esto es una tontería, que esto es una chorrada, que esto es como una historia estas del corazón que entra, sale, en fin, que no tiene mayor importancia, no tiene mayor relevancia, que este es un profesional serio, que está trabajando, etcétera. Y toda esta historia queda, desde luego, neutralizada con esa resolución y le está diciendo, está recordando, pues que la importancia que tiene o la trascendencia que tiene el ilícito penal que supone lo que acaba de cometer. Lo que pasa es que en este país, Xavier, hay mucha gente como que está en contra de la ciencia, y esto suena raro, de la ciencia jurídica. Es decir, está hablando el Tribunal Supremo, señores. Todos estos que son muy en su día de esa ciencia, de ese doctor, que no sé qué. Pues esto también es ciencia, esto es ciencia jurídica. Está diciendo el Tribunal Supremo que es un hecho grave, trascendente. Lo que pasa es que como no lo sufren, pues no le dan importancia. Y finalmente decir que este señor lo que pretendía es, antes de su declaración, bueno, pues que entraran otras personas y practicar otra serie de pruebas. Esto es impropio del proceso penal. Lo primero que tiene que declarar es el imputado. Lo que pasa es que yo no sé si el señor García Ortiz se ha enterado que el imputado es él. Él no es el fiscal de esta causa, él es el imputado y tiene que declarar en primer lugar. Todo esto tratará de enredarlo él y decir que le genera indefensión, esta serie de consideraciones, lo veremos supongo en días sucesivos, pero lo propio de la instrucción de un procedimiento de estas características es que se tome declaración, en este caso al imputado, para ver lo que tiene que decir en relación con los hechos que ya vienen determinados por el auto del Tribunal Supremo. Y luego ya se practicará otras pruebas, a instancia incluso de él, para la causa, pero en un momento posterior. Julián Salcedo. Pues sí, efectivamente, completamente de acuerdo por dos cosas. La primera, efectivamente, a salvo la presunción de inocencia que siempre hay que concederle a cualquier procesado, como el caso del fiscal general del Estado, lo que no cabe ninguna duda son dos cosas. La primera, que efectivamente él se comporta continuamente
como si esto no fuera con él, ¿eh? No sé si existe esa confusión de papeles, ¿no? Decir, bueno, yo aquí soy el fiscal general del Estado, o incluso el Ministerio Fiscal, ¿no? Usted es un imputado más, en el que recae la condición de fiscal general del Estado. Y luego yo creo también que debe estar movido por lo que le vengan diciendo de otros sitios, ¿no? No sé si el ministro de Justicia o otras altas instancias del gobierno. Tú esto no te preocupes, esto... claro, hay tantas declaraciones de los miembros del gobierno en ese sentido, diciendo, nada, esto no tiene importancia. Aquí el culpable es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, etcétera. Pues que es posible que este señor se lo haya llegado a creer. Y como muy bien dice mi compañero Alberto Serrano, es que esto es muy grave, no solamente la revelación de secretos, que ya de por sí lo es, sino que recae en una de las máximas autoridades del Estado, el fiscal general del Estado, que tiene la obligación precisamente de preservar y perseguir, defender la legalidad y perseguir los delitos, ¿no? Que recaen en este caso en él. Yo por creo cierto que el Tribunal Supremo dice que el pareja de Ayuso no es un delincuente confeso. Por supuesto, eso lo hemos dicho aquí varias ocasiones. También lo recuerda, y si me permite, Xavier, yo creo que el bochorno es tan tremendo para este país que yo recomendaría desde aquí a los grupos de la oposición que presentaran una proposición de ley de manera inmediata para que determinados altos cargos, determinados titulares de organismos esenciales de la democracia, si están imputados, tengan que ser cesados de manera ipso facto, porque es un auténtico bochorno, una auténtica vergüenza lo que estamos viviendo, pero de momento es legal y como no tienen vergüenza, pues ahí siguen. Yo creo que el día 29, que es el día elegido por el Supremo para que este hombre a las 10 de la mañana se enfrente con una batería de preguntas no amables, por mucho que lleve el fiscal de parte, pues me parece que el instructor y las acusaciones se van a encargar de que tenga un bonito fuego graneado. Y yo creo que el mismo día 29 esto va a cambiar. No sé, no tengo ningún elemento probatorio, pero estoy en la convicción de que después de la declaración o le apartan o se aparta o algo, pero algo va a pasar porque ya es muy fuerte. Es que usted ha dicho un elemento esencial, que lo hemos comentado en este programa de hace mucho tiempo. El fiscal que le tiene que interrogar es dependiente jerárquico de este señor. Y cuando termine el interrogatorio le puede llamar a su despacho y echarle una bronca, o en su caso cesar o proponer su cese. Esto es un auténtico escándalo, no tiene independencia para actuar la Fiscalía contra su propio jefe. Entonces, por esta razón esencial, es un señor que tiene que ser cesado, dimitir. En mi opinión ha llegado demasiado lejos, porque ahora estamos poniendo la frontera en el día 29 de enero, pero es que ninguno pensábamos que resistiera tanto. Él debía haber presentado su dimisión o haber sido cesado por el Gobierno desde el mismo momento en que el Tribunal Supremo no solamente le abre una causa, sino que además se ha manifestado reiteradamente, como en este último auto, de la gravedad de los hechos, de la improcedencia de su papel, no solo él, sino las personas a su alrededor implicadas. Entonces, tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque todavía ronda esto de el decreto ley ómnibus. Claro, han pasado 3 días, nada cambia aparentemente. Sánchez está encastillado, se va de fin de semana y dice que va a buscar votos debajo de las piedras. Y no hace falta buscarlos debajo de las piedras, si te los están ofreciendo. Lo único que falta, eso sí, que renuncies a tu soberbia proverbial y que pues trocees lo que es evidente, lo que te dice Junts, que al final acabará siendo un prodigio de sentido común. Junts, imagínate, los de Puigdemont. ¿Y qué dicen los de Puigdemont? Hombre, trocee, acoja usted un decreto con todas las medidas sociales, no va a tener ningún problema. Ahora, si esto va de regalar palacetes y de solucionar lo de los ocupas durante un año más y la ley de OPAs para las empresas españolas, y tanto no va a caber. Esos 120 folios que son el decreto ómnibus, el llamado decreto ómnibus, pues de momento no sabemos en qué va a quedar la cosa. Esto expira el martes es el día clave. Novedades, pues ya les digo, Junts, que ahora pasa por ser un partido de seny, como dicen los catalanes, y Yolanda, que está en fustigar, está en castigar.
está en reducir el tiempo y, por supuesto, exigiéndole a Pedro que presente el mismo decreto y que los otros se arrodillen y lo acepten. Vean. Sánchez insistía este fin de semana que mantendría el decreto caiga quien caiga. Las vamos a sacar sí o sí. Se mostraba convencido de aprobar el decreto ómnibus y prometió buscar votos debajo de las piedras. Pero aún no lo ha conseguido y aún así descarta trocear el decreto. La protección social no se trocea. Pero los independentistas no dan su brazo a torcer y mantienen el pulso al gobierno. Dice Míriam Nogueras que no apoyarán el decreto si Sánchez no lo trocea y que si vuelve a presentar el mismo tendrán que enseñarle de qué va la película. Exigen que el nuevo decreto contenga la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte, las ayudas a los afectados a la dana y la actualización del ingreso mínimo vital. El PSOE ja sap i té constància de quina és la posició de Junts per Catalunya i, per tant, la pilota és a la taulada del govern espanyol. La misma posición mantienen los populares. A este gobierno le interesa más colar sus negocios y sus mentiras que servir a los españoles. Exigen a Sánchez que trocee el decreto y advierten que lo volverán a rechazar aunque retiren la cesión del palacete al PNV. Tiene nuestros votos garantizados para subir las pensiones, para garantizar el abono del transporte público y también para pagar de una vez las ayudas a los valencianos. Sin embargo, Sumar está en contra de trocear el decreto. Yolanda Díaz presiona a Sánchez para que mañana mismo presente el mismo decreto que se tumbó la semana pasada. Mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros este decreto ómnibus. El mismo decreto tal y como está. A la espera de lo que ocurra mañana, lo cierto es que el decreto ha abierto una nueva brecha dentro del gobierno. Y a chulería, Yolanda, ¿qué sentido tiene presentar el mismo decreto si sabes que te lo han tumbado hace 4 días? Pues te lo volverán a tumbar. ¿No ves que el problema lo tiene el gobierno? Los 12 millones de jubilados, a quien van a mandar a hacer puñetas es al gobierno. Ya verás cómo que pronto te va a desautorizar Pedro Sánchez cuando llegue a interpretar las cosas como debe hacer. No tengo ninguna duda de que lo hará. Julián. Bueno, de Yolanda poco vamos a decir, ¿no? Acaba de demostrar una vez más sus dotes de negociadora, ¿no? Ya la sabemos que se sienta a negociar con cualquiera y no se levanta de una mesa hasta que esto no se resuelve. No, que lo pase, que lo apruebe. Así, al que le guste, no le guste. Primero. Segundo, el presidente de gobierno, hay una expresión que utilizó en este mitin que hemos visto que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Aprobaremos el decreto ómnibus sí o sí. No sé qué quiere decir con este sí o sí. Ya no es un acto de soberbia ni de chulería ni tal. Es que, ¿qué quiere decir con sí o sí? ¿Lo vamos a aprobar de todas formas, ocurra lo que ocurra por el método que sea? Pues no, este hombre no es consciente de su debilidad parlamentaria y no es consciente de que en una democracia lo que se trata es de consensuar. Si uno no tiene la mayoría parlamentaria, tiene que sentarse con los demás a consensuar. Te han dicho que no. Te han dicho, han tumbado el decreto con una mayoría suficiente en la votación. Me obceco. Yo además, seguramente mi compañero Alberto sabe mucho más que yo, es discutible que jurídicamente se pueda volver a presentar el mismo decreto con el mismo contenido a su aprobación en una Cámara, en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, cuando ya ha sido tramitado y ha sido rechazado. Alguna modificación tendrán que incluir, ¿no? Y luego, con lo fácil que resultaría, como le está diciendo todo el mundo, oiga, ¿qué es lo que corre prisa? Las pensiones, la subvención al transporte, las ayudas a la dana. Oiga, no se obceque usted, páselo, apruébelo mañana en el Consejo de Ministros, tramítelo y se lo van a aprobar, como te han dicho, si tiene votos suficientes. Lo otro, negocie usted todo lo que quiera. Sí, Alberto. Varias cuestiones. En primer lugar, el presidente del gobierno, la verdad es que asusta con ese fanatismo que él tiene, esa manera de hablar y tal. Se va a aprobar sí o sí. ¿Qué está diciendo? ¿Que va a coger a alguien del cuello o algo así? Porque es algo realmente duro. En segundo lugar, esta señora Yolanda Díaz dice que necesariamente se tiene que aprobar todo el paquete. Por tanto, si se aprueba parcialmente las pensiones, entonces eso le da igual. Esto tiene que quedar bastante claro. Ella quiere todo el paquete, que es un paquete muy amplio, tiene muchas cosas muy discutibles, pero si le dicen, bueno, te aprobamos parcialmente las pensiones, subes el transporte, le da igual. No tiene ningún interés por ese tipo de personas que dice proteger.
También quería hacer mención a esto que ha comentado don Julián a propósito de que si cabe la posibilidad de volver a presentar exactamente lo mismo. Yo lo he visto un poco, si fuera una proposición no cabría, pero es que es un decreto ley, es que la situación es absolutamente insólita. Es decir, y entonces haya a interpretación de la Cámara si el decreto ley el mismo se puede volver a proponer, porque ya digo, no está expresamente prohibido. Teniendo en cuenta las interpretaciones que hace la Cámara en beneficio del Gobierno, pues seguramente lo podemos dar por hecho. Y finalmente, Junts está en una expresión muy catalana, y es esto que dicen, qui mana. Ellos quieren mandar. Ellos quieren mandar y quieren que se humille el Gobierno una vez más. Y claro, pues ahí ya está habiendo algún tipo de dificultad, ¿no? Vamos a ver si... Bueno, es que el Gobierno se cree que manda. Y no manda, manda con 7 votos que no son suyos, así que está en la inestabilidad permanente. Sí, por cierto, que los socios de Sánchez, cuando han visto lo del decreto Omnibus, dice que si lo vuelven a presentar así, pues que eso va a acabar siendo una especie de cuestión de confianza. Así que se tienten los machos. Y el portavoz de Vox a nivel nacional, José Antonio Fuster, anunciaba hoy una querella de Vox, el partido de Abascal, por haber cedido el palacete este famoso de París del Instituto Cervantes al PNV para ver de engrasar la cosa de la negociación vista por Sánchez. Otra querella más contra este gobierno corrupto. En este caso, por su última corruptela, la que ha tratado de cometer a plena luz del día delante de todos los españoles colándola en un decreto. Me refiero al Real Decreto trampa en la que mezclaba la subida de las pensiones con regalarle un palacete del Estado en París a los separatistas del Partido Nacionalista Vasco. Nuestros servicios jurídicos van a presentar una querella por los delitos de prevaricación y malversación contra el Consejo de Ministros. El delito se ha consumado, pues la transmisión, ex lege, eso sí, se ha producido. Está muy bien, pues venga, por ellos vamos a ser serios. Desde luego, el PNV, o en general, la política vasca está en una decadencia. No sé si por ósmosis con Bildu o por qué motivo será, pero vais a escuchar algo que os va a helar la sangre. Como decía, por cierto, la madre Maite Pagazaurtundúa. Hay quien opina que es Sabino Arana, el fundador del PNV, el xenófobo, el racista, el enloquecido Sabino Arana, que no escribió Más y Peor porque murió muy joven, murió con 36 años. Pues bueno, hay quien lo compara hoy, hay quien lo compara con Martin Luther King. Vean. Sabino murió joven por causa de una enfermedad rara y Martin fue asesinado, pero los dos tuvieron un sueño. Sabino, el sueño de ver a Euskadi recuperar sus derechos históricos como nación en el concierto de los pueblos de Europa. Luther King recordó aquel mítico Hajafedrim. Soñó con la igualdad entre todas las personas, con independencia de su origen, color de piel, extracción social, defendiendo siempre los derechos civiles universales. Mireia, hay que dejar o la bebida o la droga, pero las dos cosas se están produciendo un daño tremendo, ¿eh? Vamos, qué comparación. Julián Salcedo. Bueno, pues yo tengo que coincidir plenamente con lo que acaba de decir José Antonio Fuster, el portavoz de Vox, y la querella que ha presentado Vox, ¿no? No sé si exactamente será malversación y prevaricación, pero desde luego hay que decir que la vigencia de todas las decisiones contenidas en un decreto ley o en un real decreto ley tienen una vigencia en tanto en cuanto se produzca su convalidación. Si la convalidación no se ha producido, como hemos visto, el decreto ley decae y evidentemente todas las medidas contenidas en él quedan sin ninguna eficacia jurídica. Claro, ¿qué ocurre con un acuerdo económico, por ejemplo, que hayan aprobado en ese decreto ley durante un periodo? Pues la vigencia del 1 al día no sé cuánto, ¿no? Pero claro, la transmisión de un inmueble es diferente. La transmisión de un inmueble conlleva, si se ha materializado, como parece que se conoce que se ha materializado, sería firme y no podría deshacerse. Entonces, por tanto, la vuelta atrás es muy difícil, ¿no? Y claro, en este caso habría hecho una transmisión de un bien que no ha sido aprobado por el Parlamento, que es el que legítimamente tiene competencia. Luego habría que revertir la transmisión. Ni el PNV va a querer, ni por lo que se ve
el gobierno está por la labor. ¿Y lo de Sabino qué te ha parecido? Bueno, si es que lo de esta señora o señorita aquí que nos ha contado todo esto, pues es ensalzar la figura de una persona pues que sabemos que la historia es la que le ha catalogado y la que le ha definido a lo largo de todos estos años. De luego no ha sido ni un mártir ni un defensor, ha sido un defensor muy concreto ideológicamente, digamos, muy fan de todo el tema del País Vasco, de los vascos, sin respeto al resto de los españoles, ¿no? Sí, Alberto. Empezando por esto último de Sabino Arana, pues no sé, es un debate de historiadores, pero tenemos elementos más que de sobra para llegar a la conclusión de que no es una persona ejemplar, no es una persona, cuanto a su trayectoria, que tampoco ha aportado nada positivo a la historia de España y del País Vasco, en mi opinión, y es más que evidente que las raíces de su movimiento hoy en día serían difíciles de presentarlas en público. Por tanto, no creo que sea una persona que se haya adelantado a su tiempo, no es una persona generosa, no es una persona que haya traído algo positivo para todos nosotros, y desde luego compararlo con Martin Luther King me parece absolutamente ridículo, pero bueno, ese es el ambiente que se respira en determinadas comunidades autónomas, en el cual pues es un trágala total y absoluto. En cualquier caso, seguimos afirmando que en el origen de Castilla, el origen de España, siempre el País Vasco ha aportado muchísimo. Sin ir más lejos, Batalla de las Navas de Tolosa, quien llevaba el estandarte de Castilla, un vizcaíno, al frente de todas las tropas que en ese momento unían España. Aparte de eso, estaba comentando también, don Julián, el Palacete. El tema del Palacete. Bueno, el Palacete yo creo más en la justicia administrativa, más que la justicia penal, también se puede ser objeto de reversión por la vía de la justicia administrativa, pero mucho me temo que los del PNV no lo van a querer soltar y harán valer sus derechos históricos. Sobre este particular salieron en varios medios de comunicación en trompa el PNV contando su verdad. Pero, por otro lado, y ha tenido menor repercusión mediática, se ha evidenciado que hay sentencias del Supremo del año 2003 que están diciendo justo lo contrario del relato que está tratando de colocar el PNV. Es decir, que era dudoso, no existía un certificado, que ese dinero lo hubiera puesto, desde luego, el PNV, o sea, que esa reversión era bastante discutible, y antes al contrario, eso eventualmente podía pertenecer al gobierno vasco, que es lo que tratan ellos, lógicamente, de impedir. Ellos quieren un palacete directamente para un partido político. Y también están tratando de vender una burra, que es que no, las SS, la Gestapo, pero vamos a ver si todos hemos visto las fotos de la Gestapo, de las SS dando un paseo por San Sebastián en aquella época. Por tanto, esa supuesta antagonía que quieren vender como si fueran unos antifascistas, pues tampoco se corresponde evidentemente con la realidad histórica. Bueno, novedades del caso Koldo. Miren, a la trama Koldo, Aldama, los primos de Aldama, todos estos, solo les faltaba haber sido amigos de Larropiero y de Scarface, porque oye, lo que ha salido hoy, propietarios de prostíbulos, contables de bandas criminales internacionales, todo tipo de gentuza, estaban en relación y contacto con la trama de Koldo. Por cierto, que la UCO avisó a Repsol de que cuidado con estos del caso hidrocarburos, porque por ahí vais a tener problemas. Y ahora sabemos, por ejemplo, ya nos pareció raro en su día que Aldama quisiera ser cónsul honorario en Palencia de la República de Georgia, antigua Unión Soviética, ¿verdad? Porque, hombre, georgianos, la verdad es que un par de ellos, si acaso, han pasado por allí, ¿no? ¿A qué venía todo esto? Bueno, ya sabemos a qué viene todo esto. Porque querían hacer negocio con Georgia. Y, por cierto, eso tenía que ser a través de unos barcos de origen ruso, y para eso estaban haciendo gestiones en Canarias, donde llegaría el petróleo de Venezuela y lo que trajeran o tenían pensado traer de Georgia, antigua República de la Unión Soviética. Vamos a verlo todo junto y van a quedar turulatos.
11 meses después de estallar el caso Koldo, la investigación llega a un nuevo punto. Según detalla el Confidencial, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, cobró al salir del ministerio más de 10.000 euros de una empresa llamada Instaliberio District SL. Nada llamativo si no fuera por quien estaba al frente de la empresa en ese momento. Se trataba de Manuel Sayés, quien acumula un largo historial como asesor financiero de organizaciones criminales. La UCO cree que la empresa de Sayés colaboraba con otros empresarios involucrados en la trama de los hidrocarburos. Uno de ellos es Emilio Carrillo, uno de los mayores proxenetas de España. Era dueño del prostíbulo y discoteca Hot Sweet Girls, ubicado en la Plaza de Colón de Madrid, y de otros 7 hoteles que estaban repartidos por toda España. Con el tiempo, Carrillo amplió sus negocios entrando en el mundo del petróleo y es aquí donde entra en juego el otro empresario. Se trata de Jesús de Gregorio Llopis, detenido en 2015 por pertenencia a organización criminal, extorsión, delito de descubrimiento, revelación de secretos y cohecho. Según los agentes de la UCO, los tres se estaban preparando para poner en marcha una operativa de fraude de hidrocarburos a gran escala. Claudio Rivas es otro de los implicados en esta estafa. La Guardia Civil lo considera, junto a Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de la organización de los hidrocarburos. Llegaron a defraudar más de 200 millones a Hacienda. Según la UCO, la organización tenía un gran grado de peligrosidad. Por ello, llegó a alertar a Repsol, DISA y Cepsa para que adoptasen las medidas de seguridad convenientes. Avanza también la investigación sobre José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo investigará su patrimonio y el de su entorno familiar al tener sospechas de que parte de esta fortuna podría estar en el extranjero. En fin, unos prendas, Alberto. Sí, se ha hablado siempre de la figura de Torrente, que el personaje de derechas, cínico, sucio, despreciable, pues resulta que era de izquierdas. El señor Torrente está inspirado y resulta que era, pues a lo mejor, este señor. Yo llamo a esto, tengo publicado, la coldonización de la política española, vale todo. Y hoy precisamente he publicado una cosa también de Koldo que es que no puede dejar de escandalizarnos. Por lo visto en su móvil tenía el teléfono de del director de la Guardia Civil y el director de la Policía Nacional y los llamaba con cierta regularidad, los daba un repasillo. También, evidentemente, supongo que el del fiscal general del Estado. Entonces, diferentes instituciones del Estado esenciales resulta que estaban a disposición del teléfono de este señor, que venía con toda la autoridad, entiendo, le proporcionan pues desde más arriba. No sé si el número 1 o algo más allá de eso. Pero bueno, me parece increíble que este señor, cuyas andanzas las estamos viendo, y los ambientes y todos los demás, tenía a las más principales autoridades del Estado que luchan contra esto a su disposición. Esto es una cosa, una corrupción cualitativa, como lo hemos visto pues en la historia de España. A su disposición y en posición de firmes, ¿eh? Es decir, que como estamos hablando de cuerpos armados, bueno, yo me haría una pregunta o haría una pregunta en abstracto, ¿no? ¿Con quién solemos relacionarnos las personas normales, como los que estamos en esta mesa? Pues con los que nos son afines, es decir, que un profesor pues con sus profesores, con otros profesores y con sus alumnos, es decir, cada uno con los que nos son más afines, ¿no? ¿Con quién se relacionaba esta gente? Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Tramas organizadas, gerentes o dueños o lo que fuera, de prostíbulos, una relación, un listado de contactos de prostitutas, etc. Yo es que me pongo como ejemplo, no conozco a ningún propietario de un prostíbulo, ¿no? Ni tengo esos teléfonos conocerlo en mi agenda, claro. ¿no? Tampoco tengo mucho interés, ¿no? Entonces, claro, dime con quién andas y te diré pues lo que eres, ¿no? Es sorprendente. Y luego lo de Koldo llega a unos extremos, yo no sé, yo si fuera un alto mando, director general de la Policía, de la Guardia Civil o lo que fuera, estaría avergonzado de mantener ese tipo de contactos, terminen como terminen, pero ya vemos que este señor está procesado y que se ha llevado dinero, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, es lamentable lo que está ocurriendo en este país. Pues sí, vamos a hacer una pausa de publicidad, 2 minutos y volvemos enseguida. Esteban González Pons, el que es vicepresidente o no sé qué historia institucional, vicesecretario institucional del Partido Popular, ha demostrado ser un fenómeno de las relaciones internacionales. Ha conseguido meterse a la vez, en una sola jugada de billar, con la administración Trump y con el Vaticano. Así, bravo, bravo Esteban, eres un monstruo.
Mucho en el sentido, ya sabéis, como decía Javier Arenas, ¿no? Lo primero que tengo que contaros es que ha escrito un artículo en Las Provincias, en Valencia, que se titula "Una obispa así quiero yo". Vale. Todo esto tiene que ver con una religiosa, una obispa anglicana, que intervino en la toma de posesión de Donald Trump y que pues llegó a contradecirlo en algunas cosas, le rechistó, poco más, Y eso le da pie a Esteban González Pons, el que no consiguió pactar con el PSOE lo del Consejo del Poder Judicial, le da pie para decir, en primer lugar, que ya está bien de que no se ordenen mujeres como obispas en la Iglesia Católica. Lo cual, pues no sé con qué autoritas, si esto lo da la chapa de ser vicesecretario del Partido Popular o que le ha dado mucho el sol en Valencia, no lo sé. Y lo segundo, respecto de Trump, dice que Trump es la perversidad en sí misma y que desde luego se ha proclamado macho alfa de una manada de gorilas, lo cual es ciertamente insultante. Y que está enfadadísimo porque nadie rechista al macho alfa de la manada de gorilas y él, sin embargo, pues está en disposición de tampoco poder hacerlo, dicho sea de paso. Reacciones. Abascal ha dicho que Esteban González Pons es un bocazas y que a qué viene eso de pedir el nombramiento de obispas en la Iglesia Católica o lo de insultar al presidente de Estados Unidos. Bueno, y luego ha salido a terciar Esperanza Aguirre, que también ha dicho 4 cosas, bastante bien dichas, por cierto. Dice, le he escrito a Esteban González Pons para decirle que parece que está más a la izquierda que Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, y que desde luego la mayoría de los votantes del Partido Popular, incluyéndose la propia Esperanza Aguirre, dice que están en total desacuerdo con las afirmaciones de Esteban González Pons. Julián Salcedo. Bueno, la cuestión no... Espera, que vamos a escuchar a Esperanza Aguirre, si me lo permite, que tiene mucha gracia. Ya se lo he dicho a él mismo, le he puesto un mensaje diciéndole, estás a la izquierda de Iglesias y Monedero. Por tanto, ¿está de acuerdo con Santiago Abascal cuando dice que Pons es un bocazas? Pues no sé, yo no diría eso, pero diría que González Pons ha confundido el que no le guste Trump con decir unas barbaridades que yo desde luego rechazo absolutamente. ¿Se le ha calentado la boca a González Pons? Sería la pluma o el ordenador, porque lo ha escrito. No es que fuera fruto de un calentón, como este pueda yo tener ahora, sino que es que lo ha escrito. Julián, ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, lo primero que tendríamos que preguntarnos, que yo me pregunto, es cuánto más tiempo va a tardar en dimitir o en ser cesado el señor González Pons, ¿no? Porque lo que no se puede hacer desde cualquier partido político, en este caso el PP, es pedir la dimisión de otros partidos políticos, de responsables de otros partidos políticos, ya sean el PSOE, Sumar o el que fuera, y en el nuestro decir, bueno, hombre, no estamos de acuerdo con sus manifestaciones. Bueno, estoy de acuerdo, es un cargo que está nombrado por el Partido Popular, acabe con él, o sea, que acabe, me refiero en el mejor de los sentidos, si no, pídale que ponga su puesto a disposición, acéptele la dimisión, y si no, pues césele usted, ¿no? ¿A qué viene además esa descalificación tan chabacana de decir que es un macho alfa? ¿Pero a qué viene? De una manada de gorilas. Sí, de una manada de gorilas además, ¿no? ¿A qué viene? Es que es impropia, improcedente, después de que estamos diciendo que efectivamente el presidente de gobierno parece que se está buscando enemigos y lo está buscando en el presidente Trump, pues si faltaba poco, ahora sale el González Pons, Esteban González Pons, a lo mismo, ¿no? Yo lo que creo es que González Pons lleva mucho tiempo, es una opinión personal, que se le nota descolocado en el Partido Popular. Otra cosa es que lo mantengan y tal. Acabas de referirte al tema de la negociación con Bolaños en la negociación del Consejo General del Poder Judicial, que ya sabemos cómo ha terminado, no ha sido ningún acierto desde luego, pero hay que recordar aquellas imágenes de una mano amistosa, casi un abrazo, cómo se reían digamos, aparentando que tenían una cierta conexión entre los dos, y ha sido un fracaso, ¿no? Y luego lo mismo, vale,
mal lo de Trump, pero ¿y a qué viene lo del nombrar a los obispos? ¿Ha querido hacer una gracia? Yo no lo comprendo, también para desairar al Vaticano, no sé, comprensible. Sí, yo, Xavier, tal como lo veo yo, estoy de acuerdo con Aguirre que no se trata de que se ha calentado o se ha habido un par de copas, como puede pasar cualquier cosa, lo ha puesto por escrito. Y a mi modo de ver no es una crítica política a Trump, directamente es un insulto, en los términos que viene. Entonces, a partir de aquí tenemos un presidente del gobierno que ya anda mal con los americanos, por las razones que ya sabemos, y luego tenemos un principal líder de la oposición que no cesa a una persona que insulta a los americanos, pues mal futuro le veo a todos esos que ahora mismo están rezando para que no les pongan aranceles, etcétera, etcétera. Yo creo que Feijóo tenía que reaccionar en este tema porque no es un militante cualquiera, es un concejal por ahí de un pueblo perdido, no, es un cargo muy relevante en el Parlamento Europeo que hace este tipo de aseveraciones. Ya digo, desde este punto de vista no son críticas políticas, son directamente insultos. Y en cuanto a la sugerencia a la Iglesia Católica de lo que tiene que hacer, pues el señor Esteban González Pons debe leerse la Constitución, darse cuenta que España es un Estado confesional y por tanto tiene que respetar esas creencias religiosas en los términos que las quieren expresar. Pero vamos a ver, o estoy yo muy oxidado, que creo que no, o el vicesecretario institucional de un partido se encarga de engrasar la relación con las instituciones. Esto incluye a la Iglesia, tanto como a la administración americana, ¿no? Pues vaya chaval se ha lucido, ¿eh? No, tremendo, tremendo. Yo no sé, yo ya por hacer un chiste, acuérdense del Papa Borgia, probablemente el Papa más discutible, Alejandro VI, ahí, pues este era valenciano. Pues no sé si tiene la tradición de Esteban González Pons en ese sentido, la verdad da bastante pena. No. La fineza no. Por cierto, sí. Hablando de Esteban González Pons, no tiene mucho que ver con él, pero sí me gustaría explicarles a ustedes qué pasó de aquel que era el árbitro, al que fue el Partido Popular. ¡Ay! Comisario de Justicia Europea, un belga llamado Didier Reynders. Nos aprendimos hasta el nombre. Fíjate, el hombre salió despavorido. La primera vez que vino dijo, ¿qué país? Vaya coñazo, no se entienden nunca, aquí no se puede negociar porque no quieren negociar, ninguno de los dos quiere negociar, me la aspiro y me vuelvo a Bruselas. Luego volvió a venir. El caso es que cuando estos del PP y los del PSOE llegaron a un acuerdo, este Didier Reynders ya no estaba. Estaba una, creo que es búlgara, que se llama Jourova, bueno, la comisaria. Bien, ¿pero qué se ha hecho de este Didier Reynders? Muchos años, primer ministro en Bélgica, ministro de no sé qué, luego comisario europeo, incluso llegó a ser vicepresidente europeo. Bueno, pues fue detenido hace unos días, porque, bueno, descubrieron que blanqueaba pasta. Porque no se puede llegar a ser tan ludópata, ni en Bélgica, que en fin, que a lo mejor algunos pues relacionan el país con muchos casos de pederastia. Ni en Bélgica se puede ser tan ludópata de gastarte en la misma gasolinera 3.000 euros diarios en lotería durante una barbaridad de meses y ir perdiéndolo. Eso era algo distinto, ¿no? Eso era un blanqueo como una catedral. Pero bueno, ahí está. Por eso digo que a veces, incluso en Europa, nada es lo que parece. Mucho comisario, mucho europeo, mucho tal, mucho cual, y el tío ahí como un ludópata gastándose en la Bonoloto belga, que es todo menos apasionante, ya os digo. Sí, no es el primer alto cargo de la Unión Europea que efectivamente está involucrado en prácticas pero como allí irregulares. Se tapa todo. Pero efectivamente, claro, no hay que olvidarse que este hombre era el comisario de Justicia de la Unión Europea. Volvemos a lo mismo del fiscal general del Estado. Bueno, que lo haga otro, bueno, pues no tiene justificación, pero que lo haga el comisario de Justicia. Y desde luego aquella mediación que recordamos de Reynders, yo creo que no contribuyó prácticamente nada al acuerdo que finalmente se consiguió, aunque el que la materializara fuera Jourova, como bien has dicho, ¿no? Yo creo que fueron los dos allí, Esteban González Pons y Félix Bolaños, pues allí a pasar un rato, el tiempo, y ya digo, pues creo que forjaron una profunda amistad Bolaños y González Pons. Al menos se ha quedado neutralizado políticamente, parece,
pero si fuera en España, evidentemente, pues se aferraría al cargo. Reinders, dice usted. Sí, hombre, ya está más que amortizado, está jubilado. Claro, si fuera español y fuera un ministro del señor Sánchez, pues se aferraría al cargo y ya está preparando un recurso al Tribunal Constitucional. A lo mejor lo mandaban al Consejo de Estado. O lo mandaban al Consejo de Estado. Saber lo que hay allí. Bueno, vamos con algunas encuestas. La primera, la que publica ABC. ¿Quién la ha hecho? GAT3, la empresa de Narciso Michavila. ¿Qué dice la encuesta de GAT3 para ABC? Pues fundamentalmente que si sumáramos los 151 escaños del Partido Popular con los 44 de Vox estaríamos en 195 escaños. Bien, mayoría más que absoluta que no hace necesario el concurso de Junts. Véase el talegazo que se mete Yolanda Díaz, por eso yo decía antes que Yolanda estaba en momentos complicados, de 31 a 11. Bueno, que el PSOE siga teniendo 109 escaños, a mí me parece el milagro de los penes y de los peces y los panes, o más. Vox sube de 33 a 44 y el PP de 137 a 151. Bueno, muy relevante. Esta encuesta ha preguntado a los que confiesan ser votantes de Vox y los que confiesan ser votantes del Partido Popular, ¿qué pensaríais vosotros si vuestro partido hiciese una moción de censura con Junts? Bueno, y eso ha sido eufórico, porque más del 80% de los votantes de Vox estarían de acuerdo, encantados, y más del 70% de los del PP también. Es decir, que para los votantes encuestados por el señor Michavila de Vox y para los votantes encuestados por el señor Michavila del PP, lo más importante es echar a Sánchez. El que no fue encuestado es Feijóo. A ese se les olvidó encuestarlo, mira tú por dónde. Comentarios a propósito de la encuesta de Michavila. Bueno, pues primero vamos a recordar que GAT3 es la empresa que le aupó al PP en las elecciones generales de 2023 y le dio ganador y el PP se lo creyó, se confió y bueno, pues probablemente ese exceso de confianza fue el que le costó la posibilidad de gobernar. Segundo, la encuesta pondría de manifiesto, si nos la creemos, que el PSOE tiene un suelo, una base muy sólida en el entorno de los 100 escaños. Ocurra lo que ocurra, da igual si hay corrupción o la dana o lo que pase, de 100, ya sé que ha bajado en algún momento, pero estaría por ahí. Y el PP, pues efectivamente ha tenido una subida que tampoco es muy considerable, es un 10% en número de escaños, de 137 a 151, son 14, exactamente el 10%. Pues con la que está cayendo, si el PP no se acerca a los 160 o 165 escaños para tener una mayoría relativamente estable y apoyarse en Vox o en quien proceda, pues mal vamos, ¿no? La subida de Vox yo creo que simplemente responde a eso, no la minimizo, ¿no? Efectivamente, pues es el que está dando la batalla real contra el Partido Socialista y la caída de Sumar, mucho me parece en 11, ¿no? Es una broma. Se mantiene Podemos, Sí, fijaros que estaban liquidados en otras encuestas, aquí se mantienen. Sí, yo dos comentarios se me sugiere esta encuesta. Lo primero, lo que yo percibo en mi entorno, votantes de PP, votantes de Vox quieren un pacto con Puigdemont, entre otras cosas para una moción de censura, y eso tiene un coste que no tiene por qué ser ilegal, pero yo creo que con estas encuestas tienen margen para iniciar un proceso de, bueno, de contactos para ver exactamente hasta dónde pueden llegar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que con estas encuestas se ve un gobierno que puede ser, claramente a mi modo de ver, alternativa a Sánchez de dos maneras. O bien PP y Vox, que es lo más natural, o bien solo PP. Esto yo creo que son las alternativas que hay al gobierno Sánchez. Que el PP tratara de valorar otras opciones. No le dan los números. No, si se abstiene el PSOE, es que, claro, esa posibilidad existe. Yo, evidentemente, considero que no deberían de ir por ahí, pero yo creo que tentación tienen. Mire usted lo que acaba de decir González Pons, tentación tienen algunos
de ir en solitario con 150 a 155 escaños. Pues yo creo que 150 son pocos, son a falta de 25 para mayoría absoluta, y yo creo que el objetivo, si me lo permites un segundo, el objetivo del próximo gobierno, sea del PP, que parece imposible, digamos, en solitario, o acompañado de Vox, o acompañado de Vox más Ayuso, o quien fuera, tendría que ser obtener una mayoría de 2/3, una mayoría cualificada, para poder cambiar muchas cosas. Déjame que mostremos la encuesta que también hace hoy para el debate Target Point. Y en algunos casos las tendencias coinciden, aunque los números no tanto. Le da al Partido Popular entre 143 y 145 escaños, al PSOE 118 120 escaños, a Vox le da entre 47 y 49 escaños, a Sumar le da 7 o 9 escaños, todavía la debacle puede ser más fuerte, según esto, y a Podemos 4 o 5, aquí también se mantiene Podemos, es decir que viene a ser la confirmación de las tendencias, sube Vox, baja mucho Sumar, se mantiene en Podemos, el PP mejora y ojo, porque según estos, el PSOE no bajaría apenas, bajaría a 1 como mucho, es poquísimo, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente, si en lugar de fiarnos del número de escaños, nos fiamos de la tendencia, las tendencias son las mismas. El PSOE se mantiene, en esta pues todavía no baja ningún escaño, mientras que en la otra bajaba a 109, o sea que por tanto bajaba 12 escaños, pero el PP todavía también le sesga a la baja con 143-45. Yo, si con 151 debe ser muy difícil tratar de gobernar en solitario, con 143-145 lo veo muy difícil, ¿no? No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones expresadas y por su presencia en el programa. Y a ustedes, que les voy a decir, mucho más agradecido, ahora eso sí, tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Han pasado 3 días y Sánchez no se baja del burro. Sigue obstinado en su pretensión o su soberbia de mantener el decreto ómnibus sin trocear, sin tocar. Parece que el martes van a volver a llevarlo tal como estaba redactado, sin ningún retoque. Bueno, dicho eso, pues el riesgo es que Sánchez vuelva a repetir en lógica su fracaso con el anterior intento de validación del decreto ómnibus. Es más, hoy por hoy los socios y cogobernantes, como es el caso de Sumar, jalean a Sánchez para que les haga tragar a los de la oposición el decreto sin retoques como si fuera aceite de ricino. Una versión de el cuanto peor mejor, con las encuestas en contra, como es el caso de Yolanda Díaz. Y claro, la oposición tampoco se ha movido ni un milímetro. Sí, y aunque parezca mentira, Junts es el socio de Pedro Sánchez que está teniendo más sentido común. Hoy han ofrecido su sí a cambio de un decreto troceado que incluya 4 medidas sociales. Esta sería la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte, a los afectados por la DANA y una actualización del ingreso mínimo vital. Desde el Partido Socialista insisten en que están negociando con ellos, pero hoy por hoy no hay acuerdo. Sánchez insistía este fin de semana que mantendría el decreto caiga quien caiga. Las vamos a sacar sí o sí. Se mostraba convencido de aprobar el decreto ómnibus y prometió buscar votos debajo de las piedras. Pero aún no lo ha conseguido y aún así descarta trocear el decreto. La protección social no se trocea. Pero los independentistas no dan su brazo a torcer y mantienen el pulso al gobierno. Dice Míriam Nogueras que no apoyarán el decreto si Sánchez no lo trocea y que si vuelve a presentar el mismo tendrán que enseñarle de qué va la película. Exigen que el nuevo decreto contenga la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte, las ayudas a los afectados a la DANA y la actualización del ingreso mínimo vital. El PSOE ja sap i té constància de quina és la posició de Junts per Catalunya i, per tant, la pilota és a la taulada del govern espanyol. La misma posición mantienen los populares. A este gobierno le interesa más colar sus negocios y sus mentiras que servir a los españoles. Exigen a Sánchez que trocee el decreto y advierten que lo volverán a rechazar aunque retiren la cesión del palacete al PNV.
tiene nuestros votos garantizados para subir las pensiones, para garantizar el abono del transporte público y también para pagar de una vez las ayudas a los valencianos. Sin embargo, Sumar está en contra de trocear el decreto. Yolanda Díaz presiona a Sánchez para que mañana mismo presente el mismo decreto que se tumbó la semana pasada. Mañana mismo aprobación al Consejo de Ministros este decreto ómnibus. El mismo decreto tal y como está. A la espera de lo que ocurra mañana, lo cierto es que el decreto ha abierto una nueva brecha dentro del Gobierno. Sánchez insistía la semana pasada en que pese a la debilidad parlamentaria no iba a convocar elecciones y aquí podría estar una de las explicaciones posibles. Según la última encuesta de GAT3 para ABC, el PP y Vox sumarían cerca de 200 diputados de convocarse hoy las urnas. Las dos formaciones de la derecha suman 25 escaños más que en julio del año pasado, mientras que PSOE y Sumar verían imposible revalidar su mayoría, incluso sumando con nacionalistas e independentistas. Mismo escenario es el que refleja este otro sondeo, esta vez de Target Point para el periódico El Debate. La derecha se dispararía hasta los 194 escaños, aquí con un crecimiento considerable de Vox, mientras que la izquierda no podría reeditar coalición. Sumar perdería, ojo, 2/3 de sus votantes. No es orgullo, es pura soberbia. Sánchez pudo comprobar la semana pasada que ni el PP, ni Vox, ni Junts le dan por bueno, le pasan por alto ese decreto ómnibus de 120 páginas. Eso de mezclar el subir las pensiones con los desahucios, con los palacetes al PNV o con las ayudas a la Dana. Las posiciones, han pasado 3 días, son irreconciliables. El Gobierno ha entrado en un vamos a ver quién se baja antes del burro, en lugar de atender al interés general, y así nada es posible. 3 días después, las posiciones siguen encastilladas. Los de Sánchez dicen que no a trocear el decreto ley, y la oposición pues dice que no, como ya repetiría, si lo presentan sin reformar. Y aparecen 2 preguntas. ¿Tiene sentido volver a presentar las 140 páginas del decreto ómnibus sin haberlo troceado? Pues no tiene ningún sentido, siendo que hay opciones, como por ejemplo separar las medidas sociales, individualizarlas si acaso, las pensiones, el salario mínimo vital, las ayudas para los de la Dana o las ayudas para los bonos transporte público. Pero está claro que la pelota está sobre el tejado del Gobierno. No sé cuánto durará el espejismo de que esto afecta y mucho a la oposición. Segunda pregunta, ¿se arriesgará Sánchez en serio a defraudar, propaganda dicha sea de parte, a 12 millones de pensionistas con su todo o nada? Yo creo que no, que aprovecha el margen que le da el que el aumento ya estaba aprobado en la nómina de los pensionistas de enero y que antes de que se haga la segunda nómina del año, la de febrero, el día 15 o por ese entorno, ya veremos si es Sánchez el que se ha bajado primero del burro, porque vistas las encuestas, el burro de Sánchez tiene las alforjas bastante vacías de votos. Y el juez del Supremo cita a declarar finalmente este miércoles a Álvaro García Ortiz y el jueves a su número 2, a Pilar Rodríguez, rechazando así la medida que pedía la Abogacía del Estado. Es muy significativo, por cierto, el auto que hemos conocido este lunes, porque el juez insiste, y lo hace a solo 24 horas de que declare García Ortiz, en la gravedad de la filtración. El magistrado señala que no es comparable la difusión que hizo de una información Miguel Ángel Rodríguez como la que hizo el fiscal general del Estado por un motivo. Y es que Álvaro García Ortiz en ningún momento contó con el consentimiento de la pareja de Ayuso y reveló datos que le provocaron, dice textualmente, un grave daño reputacional. Insiste el magistrado en que a partir de esa filtración varios medios de comunicación comenzaron a hacerse eco y a referirse a González Amador como un defraudador confeso, asegura el magistrado, sin serlo. Y los avances de la trama Koldo, Ábalos, Aldama, etcétera, etcétera, vienen a demostrar que los imputados principales de la causa se trataban con lo peor de la sociedad. Son gente muy próxima a ministros, a presidentes, a autonómicos o incluso
dentro del PSOE hasta al número 1, al considerado Pedro Sánchez. Sin embargo, resulta que alternaban con dueños de prostíbulos que tenían largas listas de prostitutas, que alternaban con contables de organizaciones mafiosas, con tipos condenados por extorsión, por cohecho, dentro de otras organizaciones criminales. Vamos, que Aldama, Koldo y los demás competían en una especie de Eurovisión del crimen organizado. 11 meses después de estallar el caso Koldo, la investigación llega a un nuevo punto. Según detalla el Confidencial, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, cobró al salir del ministerio más de 10.000 euros de una empresa llamada Instaliberio District SL. Nada llamativo si no fuera por quien estaba al frente de la empresa en ese momento. Se trataba de Manuel Sayés, quien acumula un largo historial como asesor financiero de organizaciones criminales. La UCO cree que la empresa de Sayés colaboraba con otros empresarios involucrados en la trama de los hidrocarburos. Uno de ellos es Emilio Carrillo, uno de los mayores proxenetas de España. Era dueño del prostíbulo y discoteca Hot Sweet Girls, ubicado en la Plaza de Colón de Madrid, y de otros 7 hoteles que estaban repartidos por toda España. Con el tiempo, Carrillo amplió sus negocios entrando en el mundo del petróleo y es aquí donde entra en juego el otro empresario. Se trata de Jesús de Gregorio Llopis, detenido en 2015 por pertenencia a organización criminal, extorsión, delito de descubrimiento, revelación de secretos y cohecho. Según los agentes de la UCO, los tres se estaban preparando para poner en marcha una operativa de fraude de hidrocarburos a gran escala. Claudio Rivas es otro de los implicados en esta estafa. La Guardia Civil lo considera, junto a Víctor de Aldama, uno de los cabecillas de la organización de los hidrocarburos. Llegaron a defraudar más de 200 millones a Hacienda. Según la UCO, la organización tenía un gran grado de peligrosidad. Por ello, llegó a alertar a Repsol, DISA y Cepsa para que adoptasen las medidas de seguridad convenientes. Avanza también la investigación sobre José Luis Ábalos. El Tribunal Supremo investigará su patrimonio y el de su entorno familiar al tener sospechas de que parte de esta fortuna podría estar en el extranjero. Y tras semanas de tiras y aflojas ya hay acuerdo para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Se aprobará en el próximo Consejo de Ministros por el trámite de urgencia y en los términos previstos por parte de los sindicatos. Tiene que haber mayoría en el Congreso para que este mismo año ya entre en vigor. Desde la patronal dudan de su constitucionalidad. El proceso es muy claro. Una vez pase la discusión en el ámbito de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, el siguiente paso es la Comisión de Subsecretarios y a partir de ahí ya entra en Consejo de Ministros, donde entraría, si todo va según lo previsto, en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Este es el calendario que tenemos por delante y, como decía, con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas. Esto es lo que pretendemos. Normalmente el vicesecretario de Relaciones Institucionales de un partido político se cuida de eso, de tener buenas relaciones institucionales. No es el caso del que ocupa ese cargo en el PP, Esteban González Pons. En un artículo suyo, que se ha vuelto muy polémico, él pide una obispa, así quiero yo, y se refiere a la religiosa anglicana que estuvo presente en la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump, porque de algún modo rechistó alguno de los planes de Donald Trump. Al mismo tiempo, el del PP quiere que la Iglesia Católica ordene a obispas. Y al presidente Donald Trump le dedica unas lindezas poco coherentes con ser vicesecretario institucional. Dice que se ha proclamado macho alfa de una manada de gorilas. Claro, ese tipo de comentarios no ha pasado desapercibido. La reacción más fuerte, la de Santiago Abascal, el líder de Vox, quien ha llamado bocazas a Esteban González Pons por pedir el nombramiento de obispas en la Iglesia Católica y sobre todo por insultar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También Esperanza Aguirre, expresidenta madrileña del PP, decía hoy que le había puesto un correo, un email a González Pons para decirle que está a la izquierda de Pablo Iglesias y de Juan Carlos Monedero. Al mismo tiempo dice Esperanza Aguirre que la mayoría de los votantes del PP, incluyéndose ella misma, están en total y absoluto desacuerdo con las afirmaciones de González Pons.
Señor Aguirre, comparte las palabras que ha dedicado y ha puesto negro sobre blanco Esteban González Pons sobre Donald Trump. En absoluto. Ya se lo he dicho a él mismo, le he puesto un mensaje diciéndole: estás a la izquierda de Iglesias y Monedero. Es que ha escrito cosas con las que yo estoy en absoluto y total desacuerdo. Como pienso que lo estamos, pues casi todos los votantes del Partido Popular. Bueno, y en plena guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, atención a esto que ha sucedido hoy en la bolsa de Wall Street. DeepSeek, el chat GPT chino más barato y de código abierto, se ha convertido en la aplicación más descargada en Estados Unidos, cuestionando las inversiones millonarias en inteligencia artificial en Silicon Valley. Su impacto se ha notado tanto dentro como fuera del país. En Wall Street, por ejemplo, la compañía de chips Nvidia ha caído más de un 10%, 400.000 millones de un plumazo, y su rival Broadcom también ha sufrido un desplome considerable. Antes la caída empezaba aquí en Europa. Los retrocesos de Siemens y de ASML han arrastrado el índice DAX 40 de Alemania. Y pese a este batacazo a su proyecto de inteligencia artificial, Trump sí le ha ganado el pulso a Colombia en el campo de la inmigración ilegal. Petro se negaba a aceptar deportaciones de Estados Unidos hasta que Trump puso sobre la mesa subir los aranceles al 50% a los productos colombianos. La crisis diplomática, que al final ha sido fugaz, lanza un mensaje al resto de naciones que no quieran aceptar la política de deportaciones del republicano. Han sido unas horas tensas, pero finalmente Colombia ha cedido ante Trump. Hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados. Washington anunciaba que Petro aceptaba finalmente las condiciones de una guerra comercial, calificada para muchos como la más corta de la historia. Todo comenzaba con este mensaje del presidente norteamericano en su perfil de la red de chat social. Trump se quejaba de que el gobierno de Petro no había permitido que un vuelo con un centenar de inmigrantes colombianos a bordo aterrizara en su país. Y todo en un intento de cumplir con su política de deportaciones masivas de los Estados Unidos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciaba a su vez en su perfil de X que el nuevo gobierno del republicano tratara a los suyos como delincuentes. Su negativa era recibida por Trump en forma de aranceles del 25% hasta el 50% en una semana a todos los productos que se importasen del país hispanoamericano. También la prohibición de viajar a los Estados Unidos a miembros del gobierno, sus familias y la cancelación de visados, inspecciones aduaneras y más controles fronterizos y hasta sanciones bancarias y financieras. Cerca de las 11 de la noche en la Casa Blanca, ambas administraciones emitían un comunicado narrando su versión de los hechos y comunicando la aceptación de un acuerdo en materia migratoria por parte de Petro. Colombia aceptaría sin restricciones a todos los ilegales que regresen de los Estados Unidos sin ningún tipo de limitaciones. No obstante, las amenazas de la nueva administración republicana seguirán sobre la mesa si el país hispanoamericano incumple su parte del trato. Grandes multitudes de palestinos desplazados han comenzado a regresar al norte de la devastada Franja de Gaza después del acuerdo entre Israel y el movimiento terrorista Hamas para continuar con la liberación de rehenes como parte de la tregua en el territorio de los palestinos. Un funcionario del Ministerio del Interior de la Franja, donde gobierna Hamas, dice que, bueno, que esos palestinos van a ser bien recibidos, pero pues que la carretera de Al-Rashid pues no está del todo asegurada o capaz para recibir a tanta multitud. Mientras tanto, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado el despliegue de efectivos militares comunitarios a través de una misión que se va a llamar EUBAM Rafah para garantizar ese paso fronterizo entre Gaza, Israel y Egipto y para indirectamente apoyar el alto el fuego entre el gobierno israelí y Hamas. Por cierto, que los efectivos previstos de la Unión Europea van a ser españoles, italianos y franceses, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, precisó que se trata de efectivos de la Guardia Civil los que van a desplazarse a Rafah.
Y hoy se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración y de exterminio del nazismo. Allí hoy se ha llevado a cabo una ceremonia en la que han estado presentes los pocos supervivientes que quedan con vida, que han compartido sus testimonios con los presentes. Entre ellos, delegaciones de más de 50 países, entre los que estaban los reyes, don Felipe y doña Leticia, Carlos de Inglaterra o el presidente de Ucrania. Tras rezar la oración judía del duelo, todos ellos han dejado flores y velas en el conocido como Muro de la Muerte, el paredón que utilizaron los nazis para fusilar a las víctimas del Holocausto y que fue reconstruido tras ser demolido en el año 44. Un fallecido por accidente de tráfico este lunes en Amoeiro, en Orense, donde pues ha tenido lugar un fatal desenlace de un ciudadano que perdió el control de su coche, que se salió de la carretera y que acabó chocando contra un muro. La Xunta de Galicia lo tiene claro y achaca este incidente a la borrasca Herminia, que ha traído lluvias, nevadas, fuertes vientos y otros fenómenos costeros de gran impacto en las costas de Galicia. Y bueno, eso por ahora, el balance sigue pendiente porque el mal tiempo continúa en buena parte de España. Y se calcula que a lo largo de este 2025 el número de casos de cáncer en España crecerá un 3%. El aumento de la población y el mayor crecimiento, el mayor envejecimiento serían las causas detrás de este índice, que no está reñido, que no tiene que ver con el poco crecimiento de la mortalidad, que lleva varios años en descenso. Según un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, los tumores más comunes en este 2025 seguirán siendo el de colon y recto, seguidos de los de mama y de pulmón. Bueno, y terminemos con una buena noticia. ¿Qué tal si los autobuses no los conduce nadie? Da un poco de miedo. Da un poco de miedo, pero es lo que se está viviendo hoy en Leganés. Allí están probando el primer autobús interurbano sin conductor. Estará circulando por la ciudad hasta el próximo 31 de enero y todos los que quieran subirse lo podrán hacer de forma gratuita. Se trata de una prueba piloto que busca introducir poco a poco este tipo de autobuses en la flota de la Comunidad de Madrid. Ojo, porque pese a ser un sistema autónomo de conducción, siempre va a haber un conductor, así lo han explicado hoy los expertos que han estado presentes, para posibles imprevistos y porque la propia ley no permite que vayan sin conductor. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, muy especialmente a aquellos que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos a la misma hora. Que descansen.
ediciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día. Los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos. Los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ramón Torrelledó presenta un concierto único, el Requiem de Mozart y el concierto para piano número 20 interpretado por la grandísima Rosa Torres Pardo, Premio Nacional de Música. Una obra de sublime belleza y profunda melancolía dirigida por Ramón Torrelledó con un soberbio coro de 350 voces. El 22 de febrero a las 12 de la mañana en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Venta de entradas en El Corte Inglés. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. A lo largo de toda la historia de la humanidad han habido innumerables guerras que han acabado con la vida de millones de personas. Unas son a día de hoy más conocidas y otras no tanto. Otras han durado años y algunas meses. Durante este programa analizaremos algunas de ellas, las que han marcado un antes y un después no solo a nivel mundial, sino también en nuestro país. También sus causas y sus consecuencias, y los países que más veces han participado en algún conflicto bélico. Pero si hablamos de guerras importantes y que han marcado a la humanidad, hay que hablar de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras mundiales que ha habido han sido sin duda las que más han marcado a la humanidad. La Primera Guerra Mundial, también llamada Gran Guerra, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918 y que produjo más de 10 millones de muertos. En ella participaron más de 30 países y las pérdidas humanas la colocan como el quinto conflicto bélico con más muertes de la historia. Más de 60 millones de soldados de toda Europa fueron reclutados, movilizados y obligados a participar en esta guerra. Fue también en Europa donde se originó por la rivalidad entre las potencias imperialistas
y fue el primer conflicto bélico en cubrir más de la mitad del planeta. La Segunda Guerra Mundial es hasta el momento el conflicto armado más grande y sangriento de toda la historia. Entre 1939 y 1945 se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del Eje. Las fuerzas armadas de más de 70 países participaron en esta guerra. Los diferentes combates aéreos, navales y terrestres provocaron la muerte de 60 millones de personas, lo que suponía el 2% de la población mundial de la época. Los muertos en su mayoría eran civiles. Durante esta guerra Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas, una de ellas el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y otra el 9 de agosto de ese mismo año en Nagasaki. España, a diferencia de otros países, no participó en ninguna de las 2 guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, el rey Alfonso XIII consideró que nuestro país no estaba preparado para entrar en ninguna guerra ni a nivel militar, ni a nivel político, ni siquiera a nivel económico. Y es que España, en esa época, atravesaba una de las mayores crisis, con una fuerte fractura social y política. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, España tampoco tuvo un papel activo porque acababa de salir de una guerra civil. Una guerra civil que fue la que marcó un antes y un después en nuestro país. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico que comenzó el 17 de julio de 1936 y finalizó el 1 de abril de 1939. Se trató de un periodo complejo en nuestra historia y representó uno de los conflictos bélicos más trágicos de la historia europea de la primera mitad del siglo XX. Durante esta guerra se perdieron alrededor de 500.000 vidas. Todo comenzó cuando en julio de 1936 el general Francisco Franco inició un levantamiento contra el gobierno. Sus objetivos eran claros: la defensa de la propiedad privada, la defensa de la nación, de la familia y de la religión. Esta insurrección no consiguió un éxito inmediato, lo que desencadenó la guerra civil. En este periodo se enfrentaron 2 bandos: el republicano, compuesto por los sectores más afines al anarquismo, sindicalismo y comunismo, y el sublevado, presidido por el general Francisco Franco y seguido por los movimientos políticos más conservadores. Los sublevados recibieron el apoyo directo de los gobiernos de Italia y Alemania, y el bando republicano contó con la ayuda de la URSS y México. Países como Francia e Inglaterra optaron por tomar una postura más neutral. El bando de los sublevados triunfaron en Galicia, Castilla y León, Navarra, Sevilla y Baleares, a excepción de Menorca, las Islas Canarias, Oviedo, Granada y Zaragoza. Esto provocó que poco a poco el bando republicano se desgastase y a principios de 1939 las fuerzas republicanas se desbandaron. Algunos incluso eligieron el exilio. El bando de los sublevados logró entrar en Madrid a finales de marzo y el 1 de abril la guerra había llegado a su fin. Fue una época muy dura que marcó un antes y un después en España y que tras su fin cambió el país. Las 2 guerras civiles han sido las que han marcado a la humanidad y las que sin duda serán para siempre recordadas. Y a nivel nacional, la guerra civil fue la que marcó a España. Sin embargo, y por desgracia, no han sido los únicos grandes conflictos bélicos. La Revolución Francesa marcó un antes y un después en Francia. Este conflicto se desarrolló en 1789 con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional hasta 1799 con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. Esta revolución provocó un nuevo régimen donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante. Se puso fin así a la monarquía absoluta, dando paso a una monarquía constitucional. Aunque no se conoce la cifra exacta, durante la Revolución Francesa fueron guillotinadas entre 15.000 y 17.000 personas. Y hablando de revolución hay que mencionar también la de Rusia. Entre febrero y octubre de 1917 se produjo el fin del régimen zarista, siendo Nicolás II el último emperador, lo que llevó finalmente al establecimiento de la Unión Soviética. Durante este conflicto perdieron la vida 6 millones de personas. Por otro lado, hay que mencionar la Guerra Fría, que tuvo lugar entre 1947 y 1991. Este conflicto estuvo marcado por la caída del comunismo con 2 episodios clave: la caída del muro de Berlín en 1989 y el golpe de Estado en la URSS en 1991. Un conflicto que fue uno de los más sangrientos, ya que perdieron la vida cerca de 60 millones de personas. Durante estos años se enfrentaron por un lado Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Debemos recordar también la Guerra de Vietnam, que duró desde el año 1955 hasta el año 1975.
siendo uno de los conflictos más extensos. Esto hizo que la cantidad de muertos también aumentase y alcanzase la de los 2 millones. Uno de los bandos era el de Vietnam del Sur, con el apoyo de Estados Unidos, Australia y Corea del Sur, y por otro lado Vietnam del Norte, con el apoyo de China, Corea del Norte, Cuba y la Unión Soviética. Esta guerra fue, además, el primer conflicto bélico televisado. Otra de las guerras de las que hay que hablar es la de los Balcanes, que sucedió entre 1991 y el año 2001. Este conflicto se caracterizó por la limpieza étnica que se quiso hacer en lo que antes era Yugoslavia. Por ese motivo, todo lo que durante esos años ocurrió ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad. Los países beligerantes fueron, por un lado, la República Federal de Yugoslavia, Bosnia Occidental y, por otro lado, Eslovenia, Macedonia, Croacia y Kosovo. Los muertos durante este conflicto ascendieron hasta la friolera cifra de 130.000 personas. Por otro lado, desde el año 2003 y hasta el año 2011 se desarrolló la Guerra de Irak, en la que murieron más de 600.000 personas. En este conflicto se enfrentó Estados Unidos, que contó con el apoyo de Reino Unido, España, Australia y Polonia, contra Irak, que contó con el apoyo de Siria. El coste económico de esa guerra fue equiparado en su momento a lo que costaría garantizar los estudios de primaria de todos los niños del mundo sin escolarizar. Como hemos visto, algunas de estas guerras han sido muy largas. Sin embargo, no son las únicas, y aunque no son muy conocidas, hay otras que han durado mucho más tiempo. A lo largo de la historia, la humanidad ha visto muchos conflictos y algunos de ellos han durado muchos años. Uno de ellos fue la Guerra Civil Guatemalteca, que comenzó en 1960 y finalizó en 1996, durando así 36 años. Durante esos años se enfrentaron los rebeldes guatemaltecos contra el gobierno de ese país. En esa guerra perdieron la vida 200.000 personas. Otro de los conflictos bélicos más largos fue la Guerra de los Infieles, que duró 31 años, desde 1873 hasta 1904. Países Bajos y AZ se enfrentaron, causaron más de 90.000 muertos. La Guerra de los 30 años duró, como su propio nombre indica, 30 años, desde 1618 hasta 1648. Aquí se enfrentaron los estados protestantes y católicos alemanes contra las casas reales de Borbón y Habsburgo. Además de ser una de las más largas, también fue una de las más sangrientas, ya que dejó 8 millones de muertos. Pero hay otras que a día de hoy no han finalizado. Un ejemplo es el conflicto del pueblo Karen, que empezó hace 72 años, o el conflicto de Cachemira, que empezó hace 74 años. España, aunque no es un país neutral y se posiciona en los conflictos, no se caracteriza por haber participado de forma activa en muchas guerras. Y como España, hay muchos países. Al igual que los hay, los que son bastante neutrales, como Suiza, o los que no